Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Bienvenidos al programa Descodificando tus emociones. Mi nombre es Wendy Varela, terapeuta en descodificación biológica original, y te doy la más cordial bienvenida. Te recuerdo que nos encontramos ubicados en Heroico Colegio Militar, número 76, Interior 304, en el pueblito Corregidora, Querétaro. También nos puedes hablar al teléfono en cabina 671-8530. Envíanos tus preguntas, tus sugerencias. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, estoy abierta a recibir todas tus comentarios, tus sugerencias. También nos puedes enviar un WhatsApp al 442-138-2892 si algún tema te parece interesante, si quieres también profundizar en algún aspecto de tu vida que haga clic con lo que les comento aquí. Pues también acceder a una consulta en privado en este teléfono, 442-138-2892. Y también te recordamos que estamos transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de Facebook. Búscanos como Radio y TV3 Corregidora. Dale clic y suscríbete a las notificaciones para que no te pierdas nada de la programación. Y bueno, hoy, ¿qué tema tenemos? Tenemos la segunda parte de este programa que iniciamos el pasado martes, que es de ¿por qué no consigo perder peso? Nos quedó cortito el programa y es que este tema es súper amplio. Y bueno, estamos aquí para continuar hablando de esto. Para los que no pudieron sintonizar el programa anterior, los voy a poner un resumen súper rápido de los puntos más importantes que platicamos la semana pasada. Y entonces, uno de ellos era: el sobrepeso que hoy tiene la persona es la solución. Es la perfecta solución que encontró tu cuerpo. Pero ¿solución a qué, no? Entonces también hablamos de los diferentes tipos de conflicto que nos hacen entrar en esta situación de sobrepeso y que también mantienen en el tiempo estar en el mismo peso o seguir incrementando, ¿no? Seguir aumentando, seguir ganando estos kilos. Entonces también hablamos que con solo del título de perder peso, hablamos un poquito también de la naturaleza. Nosotros tenemos como parte de nuestro cerebro todavía una parte arcaica, el cerebro arcaico, y como tal está conectado con la naturaleza y con el sentimiento de perder. No le gusta nada a la naturaleza. Perder es sinónimo de horror. Y entonces vamos a cambiar un poco el concepto de perder por recuperar el peso ideal, recuperar esta salud, regresar al estado de normotonía. ¿Y este estado de normotonía cuál es? Pues dependiendo la persona. No hay generalidades, siempre hay como cada caso es único y especial. Entonces el peso que yo voy a conseguir, que yo tengo como objetivo tener, no es el mismo que mi amiga, no es el mismo que mi mamá, no es el mismo que mi vecino. Es exactamente lo que yo necesito. Y también hablábamos de que no eres tú, no te preocupes, es tu conflicto activo, esta cosa que me tiene en constante desmotivación, me tiene ya en una situación de apatía. Entonces decimos, no te funciona nada de lo que haces, no te funciona nada lo que gestionas, incluyendo las 1000 dietas que nos recomiendan, ¿verdad? Para bajar de peso, porque hay este conflicto emocional activo, el cual impide mantener el peso ideal, el cual te hace subir, bajar. Si pierdes 10 kilos, pues recuperas 15, ¿no? El famoso rebote. Y todo esto se va convirtiendo en una especie de frustración. Y lo único que acarrea es estar ya harto de cualquier cosa. Y esto también en el cuerpo crea una cierta resistencia, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a estar en nuestro peso ideal, para recuperar esta salud que hemos perdido, para sentirnos bien, simplemente? Y sentirnos bien es bien diferente, es bien personal. Número 1, saber cuál es el conflicto que ha llevado a la persona
a tener este problema de sobrepeso. Hablamos el programa pasado de ciertos conflictos. Ahorita lo que yo propongo en este programa es ahondar en 2 tipos de conflictos para que cada quien se vaya identificando si esto les resuena. Número 2, saber qué es el conflicto bloqueante, cuál es esto que me mantiene en el sobrepeso durante 1 año, 2, 3 años, 10 años, toda mi vida. Y también saber cuáles son las creencias de la persona, es decir, todo esto que hay alrededor de la alimentación, lo que creo, lo que no creo, bajo lo que no me permito abrir mi mente, abrir este abanico de las posibilidades. También lo que hay sobre las creencias de mi familia, las creencias, todo alrededor del sobrepeso, obviamente. Las creencias que tengo sobre otro, que tengo en general, globalmente. Y bueno, entrando ahora sí el tema, tenemos que tener en cuenta siempre en el sobrepeso que es algo muy complejo, es algo que se le dice multifactorial, no es un solo factor, no es tan sencillo como muchos nos lo hacen vender con esta pildorita mágica, ¿no? Con este tratamiento de casi durmiendo, como si nada, vas a bajar de peso. Tenemos que entender el sobrepeso como algo complejo, y como complejo en descodificación biológica vamos identificando, como lo dije en estos 3 sencillos pasos, identificando cuál es el conflicto o los conflictos activos, y entonces voy a poder acceder al sentir más profundo, a esa cosa que yo he guardado en lo más profundo de mi interior y que no deseo tocarlo. Y entonces vamos a entender por qué una persona, ¿no?, se puede comer el mundo y no pasa nada, y otra persona con simplemente oler una pizza o un pastel engorda 10 kilos. Y entonces, ¿de qué tonalidades estamos hablando? Empezamos aquí a entrar en el tema. Estamos hablando de tonalidades digestivas, estamos hablando del miedo, estamos hablando de la cuestión hormonal también, cuestiones de identidad, de protección, agresión, como esta cosa que yo vivo como carencia, como falta, que tengo que reservar, que tengo que anticiparme, el valor, la estética, todos estos estereotipos que hoy nos lejos de ayudarnos, nos hacen como una especie de, que nosotros lo hacemos, obviamente, creamos alrededor una especie de, pues sí, de agresión con nosotros mismos porque no cumplo con el estereotipo que me está pidiendo la sociedad, ¿no? O que yo mismo me estoy pidiendo. Y al final de cuentas, aquí llegamos al punto en el que tenemos que entender que hay 2 tipos de sobrepeso, que lo mencioné muy rápidamente en el programa anterior. 2 tipos de sobrepeso, que son por grasa o por líquidos. ¿Y cómo vamos a identificar desde aquí, en casa, que me estás viendo, en el trabajo, cómo identifico si yo tengo un sobrepeso por líquidos o por grasa? Fácil. Es la velocidad en cómo se ha ganado este sobrepeso. La grasa necesita mucho tiempo. Los líquidos, el sobrepeso por líquidos es instantáneo. Si alguien le ha pasado o conoce a alguien que dice, en una semana es increíble, en una semana subí 10 kilos, o en un mes subí 30 kilos, ¿no? Esto que sí existe. O en 3 meses subí 20 kilos. Esto es exageradamente rápido. No es grasa, es líquidos. Entonces, teniendo todo esto ya podemos ir ubicándonos. Ok, sí, yo estoy en la grasa. La verdad es que yo, desde los 10 años, he sufrido de sobrepeso y se ha permanecido igual o ha ido aumentando. Entonces, es grasa. Si yo estaba súper bien, sí, tal vez no tenía como la super figura y mi peso ideal, pero sí que en una semana automáticamente subí 5 o 7 kilos, ¿no? Una cosa exagerada. Entonces eso es líquidos. Y aquí ya podemos ir identificando. Y entonces, siempre en descodificación nunca vemos al síntoma, en este caso el sobrepeso, como el enemigo. Siempre vemos cuál es su función. Y sí que los líquidos y la grasa tienen su propia función. Entonces, ¿qué es la función de la grasa? Al final de cuentas, la función biológica es una fuente de energía. ¿Qué está viviendo mi cuerpo? ¿Qué estoy viviendo yo?
para ponerlo en palabras concretas. ¿Qué situación estoy viviendo que me hace permanecer en el tiempo que tengo que guardar energía? Porque el azúcar es energía, pero que finalmente se convierte en grasa. ¿Por qué tengo que estar reservando todo el tiempo, haciendo reservas? Y de esto, por eso cuando nos dicen en los sistemas de salud hay que evitar la diabetes porque no, si tienes un sobrepeso, pues corres el riesgo de desarrollar la diabetes. En descodificación se dice que si bien los dos conflictos están relacionados, tiene más que ver con esto de cómo vivo la diabetes. La diabetes es una patología, por ejemplo, en la que yo me preparo para la guerra. Es como estar en esta resistencia, en esto de tengo que resistir. Y siempre yo les propongo a mis pacientes de que se visualicen que están como cuando en las carreras de niños, ¿no? Que estás en el suelo, en cuclillas, y con una pierna lista para despegar, en donde estás en sus marcas listos, y el fuera nunca llega, así como la guerra nunca llega. ¿Y qué pasa con toda esta energía? Pues se va guardando, y se va guardando con un propósito, de que para nuestro cuerpo, para nuestra biología, estamos viviendo una situación de guerra, una situación en la que yo me estoy enfrentando constantemente a resistir, a luchar a aguantar, y puede ser una persona o puede ser un evento. Y entonces, hay muchísimas tonalidades para la grasa. Está también lo de la protección térmica, la protección a nivel mecánico, o sea, la grasa, pues si yo estoy viviendo una situación de agresión, la grasa me permite combatir esto, los golpes, la agresión física o simbólicamente, es lo mismo. Si yo desde niño estuve en un ambiente súper frío, en donde no había como muchas muestras de afecto, entonces creo una protección térmica, como un aislante, que me va a brindar el calor que yo tal vez me faltó. Y los líquidos, para irnos un poquito más rápido, los líquidos está hablando de un problema que tiene que ver con riñón. Se activa el túbulo colector renal y lo que dice es como cerrar la llavecita. Ajá. Entonces, la persona que vive aquí, a diferencia de la grasa, la persona vive aquí una situación de encontrarse ante la nada, de una inseguridad, de vivir un evento o enfrentarse ante una situación en la que tiene que luchar por su propia existencia. Tiene miedo por su propia existencia, tiene angustia por el futuro, tiene esa sensación de pérdida de referentes, de derrumbe existencial. Y cuando hablamos de pérdida de referentes, cada quien tiene sus referentes. Para mí, toda mi vida puede ser mi trabajo o mi familia o mi pareja, y yo pongo en ese aspecto, todo gira alrededor de ese aspecto, y cuando lo pierdo, ¡pum!, el derrumbe de mi existencia es como esto que dice la persona, se me viene el mundo encima. Y cuando esto se interpreta en el cuerpo como que estoy viviendo un conflicto en el que voy a estar en una situación de vida o muerte, lo que nos lleva al primer conflicto que voy a explicar es esta orden que yo le doy al cuerpo de se nos acaba la vida. Interpretémoslo como para hacerlo más entendible, que esta sensación de soledad, de solo contar conmigo mismo, de esta sensación de derrumbe por mi existencia y de confrontación con la nada, le van a pedir a la función renal y a los túbulos colectores retener el máximo de agua en el interior del organismo, y por eso se viene un edema, y por eso es lo que le llamamos como retención de líquidos. Y es aquí donde la persona sube en una semana 10 kilos, por ejemplo, o 7 kilos o más. Entonces, el agua, recordemos que nos componemos en un 80% por el agua. Entonces, para nosotros es esencial para existir. Y cuando esto está como en lo más arcaico de nuestro ser, nuestro cerebro da la orden inmediatamente al riñón, al túbulo colector, de estamos viviendo una situación en la que necesitamos retener el agua porque esta persona está corriendo un peligro gravísimo. Y por ejemplo, entonces, para evitar esta deshidratación, porque la biología no sabe si nada más es simbólico, no lo sabe. Tú puedes estar con todas estas sensaciones de soledad, de derrumbe de tu existencia, de solo contar contigo mismo, lo que ya he mencionado, y la biología lo va a interpretar como si tú estás ahogándote
como si todo el agua se está saliendo por tu cuerpo, entonces lo que hace es cerrar el túbulo colector. Y de esta manera el agua se va a conservar, pero ¿qué va a pasar? Que tú te vas a empezar a llenar de agua, a retener líquidos, a tener un edema en ciertas partes de tu cuerpo o un edema generalizado. Entonces, yo aquí siempre digo, atención a esto, porque paralelamente el cerebro induce, cuando esto pasa, induce una especie de letargo, induce esta sensación para que la persona no consuma demasiada energía, para que pueda conservarse viva. Y todo esto que hablo es arcaicamente, la biología es arcaica. Y así lo que va a conseguir es que también nos va a llevar a un desbalance hormonal. Porque cuando todo esto se está gestando es las primeras gotitas para probablemente desarrollar un problema en tiroides. Que de eso yo propongo hablar en un programa por separado, porque la tiroides es un tema también súper interesante, que la mayoría, muchísimas personas en México padecen este problema de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y considero prudente dejar esto en un tema, en un programa aparte. Y entonces, pues voy a hablar de otro conflicto, que es el del abandono. El que he hablado es el de túbulo colector, el de la retención de líquidos, y ahora voy a hablar del conflicto de abandono. Y prácticamente con esto, pues vamos a cerrar el programa de hoy. Entonces, chécate, si tú te cachas en este conflicto, vas a ver que muchas veces confundimos el término abandono con la separación. La diferencia, sin embargo, es importante, es muy grande, sobre todo en términos del tiempo. El abandono sucede rápidamente, es una sensación que te llega súbitamente. La separación tarda más tiempo, a veces muchísimos años. El abandono está más asociado con la sensación de desamparo o renuncia. Y nuevamente, sea real o sea algo que me parece estar viviendo. Y puede ser que entonces a veces no hay un verdadero abandono, es lo que te digo. Por ejemplo, ¿no? Con los padres, que muchas veces la mamá se tiene que ir a estudiar o a trabajar fuera y te deja, o por enfermedad te deja con los abuelos o con una persona de confianza, y de repente dejaste de ver a tu mamá, y ni siquiera por un periodo largo. Sucede muchas veces que, no sé, estás pequeñito, estás en el cole, en el kinder, y de repente llega la hora de la salida y pasa media hora y pasa una hora y mamá o papá no llega por ti, o la persona que se supone que te va a recoger. Y entonces el niño lo que hace es un estrés altísimo y empieza a sentir esto en lo más profundo de su ser, de creo que he sido abandonado y creo que nadie va a pasar por mí. Y para un niño no es lo mismo, o sea, pongámonos en el lugar de un niño en el que no hay estas cosas del juicio de un adulto, porque su cerebro todavía no está preparado para hacer tantas conexiones y tantas asociaciones. Entonces, imagínense, los niños son el ejemplo más claro de lo que hablo siempre aquí, del comportamiento arcaico. Y entonces, cuando está sucediendo este abandono, el cuerpo se prepara porque nuevamente entra vida o muerte, nos preparamos para la hambruna, corre un riesgo de estar en peligro de muerte. Y entonces de aquí se desprende este punto súper importante, que es con el que quiero que se queden, del conflicto de abandono. Estar solo en la naturaleza equivale a una muerte segura. Y esto lo saben los niños, a corto o largo plazo. Imagínense la naturaleza, siempre que vean a sus crías, siempre las van a ver pegadas a la madre. Nunca se van a ver separadas, porque saben que separación es igual a muerte. Entonces, para un niño es esto. Y entonces, cuando estamos en este conflicto, en las edades tempranas, casi nunca se va a desarrollar un síntoma. Siempre va a venir, sí que se puede desarrollar un síntoma, un evento desencadenante años después, pero casi siempre lo vemos en la vida adulta. Entonces, si esto está presente en tu vida, imagínense que ese mismo niño vive varias situaciones de abandono. Al principio con sus padres, después con las amistades, después con la pareja, y ese evento se mantiene en el tiempo. Entonces la persona llega a un sobrepeso en el que ya durante sus 30 X años estamos con un sobrepeso de 30 kilos.
Entonces, así es como funciona el sobrepeso. ¿Qué vamos a hacer en terapia? Vamos a identificar cuáles son los conflictos que tiene la persona. Vamos a ir al sentir más profundo, vamos a ir a visitar esos eventos, vamos a acompañar a la persona a vaciar todo eso que en su momento no se pudo vivir, lo vamos a resignificar. Y entonces, lo que veo mucho en terapia es que después de la primera sesión incluso, la persona desactiva su conflicto y empieza a bajar, lo que nunca les había funcionado, ¿no? Ni con dieta, ni con ejercicio, ni con nada. Entonces, lo que propongo es, identifica qué conflictos hay. Va a haber un tercer programa que voy a hacer la siguiente semana. Entonces, nos vemos aquí para hablar de otros conflictos más. Y yo les agradezco que hayan estado conmigo el día de hoy. Cualquier duda, cualquier también interés en una consulta privada, recuerden el 442-138-2892. Mi nombre es Wendy Varela y les envío un abrazo. Gracias. Radio y TV3 Corregidora, cerca de ti.